Buenos días, mi nombre es Jesús Daniel Torres Melgarejo del programa de Electricidad Industrial ficha 2206447 y el día de hoy voy a hablar sobre la solución de fallas en un transistor polarizado por medio de un divisor de voltaje. Primero que todo tenemos un transistor con polarización por medio de un divisor de voltaje. Primeramente tenemos que un transistor está conformado por la fuente, dos resistencias y la base. Esta parte sería solamente un transistor común y corriente. Al estar por medio de un divisor de voltaje, tenemos aquí el divisor de voltaje, pero no podemos decir que este es el divisor de voltaje, porque esto se le llama un transistor, sino que tenemos que todo el circuito está polarizado por medio de un divisor de voltaje. Okay. Tenemos entonces diferentes fallas que pueden ocurrir con este tipo de circuito. Y primeramente tenemos la primera falla que nos habla de, de la resistencia 1 abierta. ¿Okay? Tenemos entonces que se elimina el voltaje de polarización en la base, el transistor entra en corto y no hay corriente en el emisor. Entonces se elimina el voltaje de polarización de la base al conectarse por R2 en tierra. ¿Por qué? Al tener R1 abierto, lo que pasa es que el voltaje llega hasta aquí, base se polariza con tierra, entonces queda en cero porque no le está llegando corriente a la base y no conduciría corriente en el colector y no habría caída de voltaje. Por lo tanto tenemos que en el colector la corriente nos quedaría en directa y tendríamos 10 voltios de corriente. No tendríamos corriente ni en la base, no tendríamos voltaje en la base, no tendríamos corriente en la base y tampoco en el emisor, ya que no está conduciendo. Okay. Tenemos la siguiente falla que nos habla del RE abierto. Tenemos entonces un voltaje en la base y un voltaje en el emisor. Tenemos voltajes con respecto a tierra y utilizamos un voltímetro en el circuito. Tenemos entonces que esta falla impide que haya corriente base emisor y el colector, excepto por una corriente que hay base colector, que es muy pequeña, y al no haber corriente en el colector no habría caída de voltaje por RC. Se produce un voltaje respecto a tierra por medio de la base, ya que está conectado mediante el emisor, y al conectar un voltímetro al conectar un voltímetro, este nos sirve como puente para la corriente base emisor y lo hallamos con la siguiente fórmula. Tenemos entonces el voltaje en la base, que sería igual a resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por la fuente. Tendríamos este despeje y este es el voltaje que tendríamos con respecto a tierra. Decimos que está respecto a tierra ya que está la resistencia del emisor abierta y la base está aterrizada a la tierra por medio de R2. Por eso tendríamos ese voltaje de 3.20. Ahora, para hallar el voltaje en el emisor con el voltímetro en el circuito, porque el voltímetro lo que nos genera es como podríamos decir que es una resistencia en el emisor falsa, pero pues no son las palabras correctas. Pero este puente nos hace que podamos hallar la corriente que hay base emisor, el voltaje, perdón. Tenemos entonces la fórmula sería voltaje en la base menos voltaje base emisor, este que hay aquí, al estar conectado el voltímetro, sería de 0.7 y sabemos que el voltaje en la base es de 3.2. Tendríamos una caída de voltaje de 2.5 al estar conectado por medio base emisor utilizando el voltímetro en el circuito. Tendríamos este 0.7 de resistencia o caída de voltaje. En la falla número 3 y 4 nos habla que la base está internamente abierta y en la 4 nos habla que el emisor está internamente abierto. Decimos que falla 3 y 4 porque son fallas que son muy similares. Lo que ocurre en el circuito, en alguno de estos dos casos, es bastante similar y semejante. Al tener una falla interna en el transistor no tenemos corriente en el colector y el voltaje es igual a 10 voltios en corriente directa. El divisor produce por lo tanto
como en la falla número 2, que nos habla que la resistencia en el emisor está abierta, el emisor produce por lo tanto con respecto a tierra 3.2 voltios. Y la falla 4 es absolutamente igual, solo que con el emisor abierto. Al tener el emisor abierto, o sea, se aterriza la base respecto a tierra y nos produciría 3.2 voltios igualmente en la base, como lo tenemos aquí. No habría base en el emisor ya que está abierto. Ok, hablamos entonces de la falla número 5, que nos habla del colector internamente abierto. Como tenemos una abertura interna, no hay corriente nuevamente y RE carga el divisor de voltaje haciendo una conexión base-emisor. Se polariza en directa este voltaje en la base y lo podemos determinar de la siguiente manera. El voltaje en la base es aproximadamente igual a la resistencia 2 en paralelo a la resistencia del emisor sobre R1 más R2 en paralelo a la resistencia en el emisor por la fuente más 0.7 voltios, perdón. Tenemos este 0.7 ya que es la juntura que hay base emisor y podemos mostrarlo de alguna manera como si fuera un diodo, ya que la juntura que hay base emisor puede ser de 0.7, igual que sucede en los diodos. Tenemos entonces el despeje de la fórmula, que sería 0.41 voltios más 0.7 de la unión base emisor, la juntura, y nos tendríamos un voltaje en la base de 1.11 voltios. ¿Okay? Tendríamos entonces el voltaje en el emisor de 0.41, voltaje base menos voltaje base emisor 1.11, que ya lo hallamos aquí aproximadamente, menos el voltaje base emisor, o sea la juntura que hay base emisor de 0.7. Se utiliza 0.7 pero pueden ser medidas mucho más, caídas de voltaje mucho menores. Okay. Tenemos entonces la falla número 6, que nos habla del RC abierto, el resistor en el colector o la resistencia del colector. Tenemos entonces que al tener el resistor RC abierto, hay dos casos, que esté saturado o, como es en este caso, que esté abierto. Este último no conduce corriente en el colector y la polarización es equivalente a la falla número 5 con la juntura base emisor. Al no haber RC porque está abierto, tendríamos el mismo circuito que tenemos aquí. Se puede representar con un diodo. Se conecta entonces un voltímetro para medir el voltaje del colector. Se conecta este voltímetro para medir el voltaje en el colector y esto hace que se cree un camino para la corriente por medio base colector. Al estar abierto, el voltímetro nos sirve como puente para base colector. Las caídas de voltaje a través de las uniones dependen de la corriente. Se utiliza, como ya dije, 0.7 como un ejemplo, pero pueden ser caídas mucho menores. Tenemos entonces el voltaje en el emisor igual que en el ejemplo 5 de 0.41 voltios, y al conectar el voltímetro para que nos funcione como un puente en el circuito, ya que no tenemos RC, el voltaje en el colector sería entonces el voltaje en la base menos el voltaje base colector 1.11 menos 0.7. Tendríamos entonces el mismo voltaje en el emisor y en el colector. Claro, con el voltímetro. Sin el voltímetro no podría haber voltaje en el colector. Tenemos entonces en la falla número 7 que nos indica que el resistor número 2 está abierto. Al abrir este resistor, el voltaje y la corriente aumentan al estar formados al estar formados por RE, resistor colector, resistencia 1. ¿Okay? Al estar formados por R1 y beta de corriente directa por la resistencia de entrada en la base. Si el transistor está en saturación, tenemos la corriente máxima en la base. Ya veremos esto. Utilizamos
primero este voltaje que tenemos aquí, que para saber si el transistor está en saturación o no. Entonces hallamos la corriente del colector en saturación, que sería la fuente menos el voltaje que tenemos aquí de 0.2 sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor, estas dos. Tenemos el despeje y esto nos da 6.67 miliamperios. Ahora vamos a hallar la corriente de la base saturada, que sería la corriente del colector saturado sobre beta en corriente continua. Tenemos entonces 6.67 miliamperios sobre 300 de beta, igual a 22.2 microamperios. Tenemos entonces la resistencia de entrada en la base sería igual a la resistencia en corriente directa de beta por la resistencia del emisor y nos da 141 kilo ohmios. Entonces, si el transistor está en saturación, tenemos entonces esta corriente máxima que sería en la base. Entonces, la fuente sobre la resistencia 1 más la resistencia de entrada en la base. Damos este despeje y nos daría 62.2 microamperios. Con este resultado que tenemos aquí, podemos decir que sí está en saturación el circuito, ya que es un voltaje que nos permite tener estas conclusiones. Con esta corriente podemos hallar los diferentes voltajes con el circuito en saturación de el emisor, la base y el colector. Tenemos entonces que el voltaje en el emisor aproximadamente es igual a la corriente del colector saturada, que es la que tenemos aquí, 6.67 por la resistencia del emisor, 470 ohmios. Tenemos entonces, tal como nos da el voltímetro, 3.13 voltios. Luego tenemos el voltaje de la base, que es igual al emisor más el voltaje emisor, 0.7, el voltaje ya lo tenemos medido del voltaje emisor, y nos da 3.83 voltios. El voltaje aumenta como en los, más que los anteriores ejercicios, como lo habíamos dicho antes, ya que R2 estaba abierto. R2 está aquí. Y por último, la voltaje en el colector, que sería igual a la fuente menos la corriente del colector saturada por el resistor del colector. Tendríamos entonces 10 voltios menos 6.67 miliamperios, que es la corriente del colector saturado, por el resistor del colector, que es de 1 kilo ohmio. Y esto nos da 3.33 voltios, como lo tenemos aquí. O sea que tenemos en conclusión que al abrir el voltaje en R2 se aumenta la corriente y tenemos que el transistor está en saturación. Eso fueron algunas fórmulas y procedimientos para hallar soluciones de fallas en transistores con polarización por medio de un divisor de voltaje. Muchas gracias.